Señores, muy buenos días, muy buenos días. Esta es su plataforma Despertar Político, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana. Hoy, como siempre, acompañado de mis grandes amigos y hermanos Abril Peña, Giovanni Morillo, José Ariel, Ronnie Heredia y Joyce Melenciano. Muy buenos días, señores. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a todo el público de Despertar Político, dándole las gracias por el favor de su sintonía. Hoy le damos inicio a una semana más, el último día de junio. Ay, sí. Acabamos de terminar el ombligo del año y esperamos que estos meses que le faltan al año 2025 le traiga cosas buenas a República Dominicana y podamos respirar un poco de todo. Un año que inició de manera nefasta, quiero que termine de una manera distinta. Y con eso empieza entonces, aumenta más el calor. Los meses que vienen, julio y agosto son muy calurosos. La temporada ciclónica. La temporada ciclónica, pero nada, aquí estaremos como siempre desde Despertar Político para llevarles todas las informaciones y opiniones que ustedes buscan día tras día. Gracias por estar aquí. Así es, estimada Joyce, y a todos nuestros hermanos de esta plataforma Despertar Político, siempre comprometidos con llevarle luz al pueblo dominicano en momentos difíciles. Hemos llegado con nuestra misión, las voces que no callan. Esa es nuestra meta y que no descansaremos hasta seguir haciendo una opinión pública constructiva y sobre todo fortalecer la democracia, porque estas plataformas son parte de la democracia en este país. Así es, muy buenos días a esa gran audiencia. Hablaban de que hoy, ¿verdad?, es el último día del mes de junio, 6 meses ya completos en este año 2025. Siempre es bueno hacer una pausa, medio término, ¿verdad?, para reconsiderar las metas que uno tenía al mediano plazo y al largo plazo. Bueno, pues si a esta fecha todavía usted no está actuando en dirección a sus proyectos, es momento de una reflexión para recargar energías y poder llegar al objetivo de este año. Muy buenos días para toda la República Dominicana, para nuestros compañeros en cabina, así para esas personas que buscan cada día y nos sintonizan a través de las redes sociales. Señores, los que tienen vehículos, los que no tienen vehículos, los que tienen motores, los que tienen carretas, bicicleta, caballo, cuídense porque la ONAMED en el día de hoy ha pronosticado una vaguada. Entonces, sin lugar a dudas, señores, que como ustedes saben, aquí cada vez que cae 3 gotas de agua, las calles se inundan, el transporte público no sirve, porque es la verdad que hay que decirle. Entonces usted con su carrito que lo está pagando, cuídese de los hoyos, cuídese de ahogar su vehículo, cuídese de una serie de cosas. Y el que anda a pie, si no tiene nada que hacer, quédese en su casa, porque este país es lo mismo. Tenemos 40 años hablando de lo mismo, 40 años diciendo la misma cosa. Por lo tanto, nosotros desde Despertar Político lo único que tenemos que decirle a la población dominicana es que se cuiden. Cuídense porque Santo Domingo Norte, por ejemplo, provincias, Santo Domingo Este también. Ustedes vieron el fin de semana lo que pasó en Santo Domingo Oeste, que el agua llegaba a los segundos pisos de los edificios. Sí. Ahora, hay que admitir que el Estado Dominicano desde tiempos inmemoriales ha sido irresponsable en el manejo del drenaje pluvial y además ha crecido de manera desorganizada. Por eso usted ve que realmente la ciudad no tiene la capacidad de drenar todo el agua cada vez que caen 2 gotas, pero también el cambio climático ha hecho que tengamos precipitaciones mucho más fuertes. El tema de las inundaciones ya no es local. Usted ve ejemplo en España, que fue casi medio pueblo que se fue el año pasado, me parece que fue. Ajá. Usted ve Japón inundado, usted ve Nueva York inundado, o sea, usted ve muchísimos países del mundo y ciudades que normalmente habían tenido un buen desempeño y debido al cambio climático tienen ese problema. Pero el caso de República Dominicana, además del cambio climático, que es muy obvio, es un tema de drenaje pluvial, es un tema de que muchas veces las alcaldías no limpian adecuadamente los invernales y es un tema de que nosotros somos una cantidad de ciudadanos asquerosos, sucios, que tiramos la basura a la calle. Eso es lo que despega. A cada rato vemos videos donde gente, en las últimas inundaciones, vimos gente que sacaba la basura
y la ponía al frente de su casa para que el agua se la llevara. Estratégicamente. Sí. No, es una charlatanería. Yo estoy loca Claro. porque aquí le metan multa a la gente. Suciamente hay que Y que decir. pongan, hubo un país que Sí. puso letrero y a todo el que le ponían una multa le ponían este es el sucio fulano y Pero lo qué ponían en multa. valla. Oye, es que aquí no hay consecuencia de esos actos. Preso, por esos actos. por charlatán. ¿Por qué no hay consecuencia por esos actos? Porque la autoridad se ha declarado incompetente Sí. en muchos casos. Y no tuvimos una inundación aquí en Cuesta Hermosa donde se perdieron miles y miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos. 800. Gente que perdió su vehículo, gente que perdió su negocio, su mercancía. Señores, cuando aquí se pasa el inventario de la cantidad de cosas que se perdieron en ese aguacero de que inundó Cuesta Hermosa, eso será una cosa increíble. Sí. De aquí a noviembre. Cuando aquí, ¿y con qué se paró eso? Con dinero. La opinión pública, el periodismo rastrero de este país. El periodismo rastrero de este país. Porque para que se calle la boca, para que la gente no piense en ese problema, le pagaron y sacaron ese tema. Luego, ¿qué vino? Bueno, en el túnel de la 27 se derrumbaron 2 paredes, 3 o 4 paredes, aplastaron a un sinnúmero de personas y de eso nadie habla. Nadie habla de eso, incluso que ahora en estos días vimos un túnel cayéndole agua aquí ahora. Este Ayer. fin de semana hubo, además de las inundaciones que hubo en Santo Domingo Oeste, que fueron nefastas, el túnel de la 27 tenía caños, literalmente caños, no normalmente como ese sudor que uno ve por la pared, Sí. sino gotera, Déjame pero ver que si no eran encuentro las goticas, imágenes. eran caño completo de agua. Recordemos que supuestamente cuando pasó lo que pasó en el paso de desnivel, nosotros creo que leímos ya ese levantamiento que supuestamente la Comisión de Tabo Ciri de León y Comparsa iba a hacer un levantamiento de cuáles eran las estructuras que necesitaban revisión y supuestamente iban a revisar todo el túnel. Todavía estamos esperando el informe y todavía estamos esperando que intervengan todas esas estructuras. Lo de la 27 ya había pasado desde esa fecha Sí. hasta ahora, había pasado varias veces. Tenemos el mismo tema con el puente de la 17 y tenemos el mismo, bueno, por eso ese es mi comentario de ahorita. Déjame Sí, no matarme ahora, yo ¿qué es misma. lo lamentable, estimada Abusador. Abril Peña, estimados compañeros? Quien les habla, desde muchacho, les gustaba escroduñir, hablar con gente mayor. Señores, cuando en el 1996 comenzaron los túneles, las construcciones de Leonel Fernández, los pasos de niveles, ¿qué se decía aquí? Que estaban resueltos los problemas de drenaje pluvial. Recuerdo que el comediante de quinta categoría, Roberto Salcedo, cuando fue alcalde, expresó que estaban resueltos los problemas. Recuerdo que se iban a crear desagües, que la República Dominicana ya este problema no existía. Señores, ¿qué es lo que ha pasado? Problemas de conciencia muchas veces de los ciudadanos, pero también que no tenemos planificación. Señores, ya las calles inundadas en República Dominicana no tienen distinción, es en todos los lados. Yo recuerdo, Ronnie, que tú decías, no, Giovanni, ten cuidado por esa calle, ten cuidado. No, pero ahora en todos los lados. Señores, es un caos que hay en este país, al punto, señores, que hasta en la zona colonial, nuestra ciudad colonial, también se está inundando. Entonces yo pregunto a la clase política y a los alcaldes de este país que se lo quieren echar todo a los ciudadanos. ¿Para cuándo? Porque los ciudadanos, tú tienes que decirle que hagan la cosa bien. Porque no es tú decirle solamente es culpa tuya, no. ¿Qué tú estás haciendo como autoridad para que ese modelo cambie en la República Dominicana? El cambio climático, como ustedes señalan, presenta grandes desafíos para todos los países y más para países como el nuestro con estructuras deficientes, como bien señalamos. Yo creo que cada gobierno que ha pasado ha agregado algo, ha hecho algo por el drenaje, pero no ha sido lo suficiente porque hace falta un plan integral que vaya a resolver el problema del drenaje pluvial. Hace unos meses el presidente junto a Carolina Mejía en el asunto del Majarichi estuvieron hablando de crear unas galerías para ir contrarrestando un poco el problema del drenaje, pero no he visto todavía acciones concretas para darle seguimiento o cumplimiento a eso. Y como señalaba Giovanni,
el drenaje en la zona colonial no se inundaba, y a partir de estos trabajos que está haciendo el MITUR, ya la zona colonial es un desastre, se inunda cada rato. Por eso lo dejaré para mi comentario central. Pero mira, Wally Tavera, cuando lo entrevistamos hace un mes, nos habló del tema de drenaje pluvial, y él fue el que nos contó que desde la época de Balaguer o de Papi o de Fello Suberví, aquí no se trabaja realmente en el drenaje pluvial. Señores, todos nosotros, no limpiarlo es una cosa, crear drenaje pluvial en zonas específicas, ejemplo, lo hizo Balaguer allí bajando las Núñez de Cáceres y resolviendo el tema ahí. El PLD también en la contribuyó Gustavo a esa galería Mejía, en la Gustavo Mejía Ricard con Núñez de Cáceres, lo hizo Fello Suberví en su momento y lo hizo mi padre en el 82. O sea, aquí no se ha trabajado realmente el drenaje pluvial. Y respecto a lo que tú decías de cuántos fueron los daños, señores, ni yo había sacado la cuenta. Según el presidente Abinader, en el año 2023 los daños fueron de 8,000 millones de pesos, sin contar las obras públicas. Con las obras públicas fueron de 27,000 millones de pesos. Eso revela algo que decía el experto John Morales en una ocasión que pude entrevistarle brevemente. Él establecía que los fenómenos meteorológicos que se están dando de este tiempo son mayores, superiores a las infraestructuras que tenemos. Es decir, que hay también una realidad, aparte de que aquí políticamente se le saca poco a esas obras que están bajo tierra, porque no son grandes monumentos, no son metros, no son túneles, no son elevados. No reditúan políticamente. No suma. O sea, en un barrio, por ejemplo, en el 27 de febrero, recuerdo que antes de la pandemia se inundaba tremendamente. La alcaldía de ese entonces hizo un trabajo y nadie se acuerda cuando pasa por ahí, excepto los moradores de allí, de que hay inundaciones. Ahí, pero, por ejemplo, en el 27, tú te refieres a la parte de arriba, porque el 27... en una gran parte queda justo en una loma. Sí. En una loma, entonces es difícil que se te inunde, se te puede inundar la 13, la 15 por ahí, algo así, pero ya cuando tú subes a la 11, que tú te vas bordeando todo el 27 de febrero, toda esa zona por ahí, es difícil que tú encuentres una inundación, pero totalmente de acuerdo con lo que tú dices, del arreglo al drenaje pluvial. Sí, y también pasó en el barrio Kennedy, que está ahí entre los Ortega 6 y la Tiradentes, en la misma John F. Kennedy, que prácticamente no esas obras ahí solamente se acuerda el que vivía ahí, y hace muchos años. Ahora bien, creo que las autoridades en ese sentido tienen que ayudar al ciudadano mientras se resuelve el problema grande del drenaje con esto que se está poniendo de moda de los semáforos pluviales. ¿Por qué? Porque ya las zonas vulnerables en tiempos de lluvia dejaron de ser la Ciénega y todo el borde de los ríos Isabela y Osama. Ya anteriormente, señores, y como periodista lo recuerdo bien, y no hace tantos años, menos de 10 años, señores, cuando se anunciaban vaguadas como la que nuestro distinguido coordinador Linares destacó temprano, uno se iba a esos sectores para ver cómo la gente se estaba planificando, sobre todo cuando habían amenazas de huracanes. Pero hoy por hoy es el centro, las zonas exclusivas del Distrito Nacional, ese cuadrante del distrito, del polígono central del Distrito Nacional, que se ve en peligro cuando llueve. O sea, todo eso ha cambiado en menos de 10 años. Mira, literalmente. Yo tenía una vista en el Palacio de Justicia, una audiencia, en el Palacio de Justicia de la Charle la semana pasada, y por botar los tapones, era en la tarde, nos fuimos por aquí, por la Jacobo Magluta, para entrar ahí por el Come y Bebe. Bueno, en definitiva, eso sí se pone feo, que cuando entramos por esa zona, nos damos cuenta de que hay una calle que no se puede transitar. Yo soy muy hermético con él, yo soy muy cuidadoso, porque tú no sabes si vas a caer en un hoyo o lo que sea. Bueno, en definitiva nos la jugamos y cruzamos. Y cuando yo voy mirando a la derecha, yo veo 4 casas, que hay una que dice se vende, había otra que decía se alquila, y la otra tenía una camioneta de las plataneras, para que ustedes vean, sucia, con la marca y la de agua otra en la estaba ventana. cerrada. Y yo le digo a la persona que anda conmigo, mira para que tú veas lo que es el daño que le realiza el que un ayuntamiento y que un INAPA o que una CAS, en este caso la CAS, no venga a solucionar ese problema, porque eso se resuelve con 1 o 2 filtrantes de aquí. Miren, el drenaje pluvial es como cuando usted
hace una casa, cuando usted construye una casita, mamá, te voy a pedir permiso, yo sí, Abril, para construir aquí arriba algo, pero tienen que ponerle un drenaje para que pueda entonces ir al baño, cuando tiren el agua, todo eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ese tema del aumento desproporcionado del parque vehicular, número uno, y de la densidad poblacional, donde tú tenías una casa, ahora tienes un edificio con 8, 9, 10, 15 apartamentos, y tú tienes ahí 20, 15 familias viviendo ahí. Eso ahí es igual como cuando tú construyes una casita que tú necesitas un drenaje pluvial. Es decir, esa persona, a ese constructor, ¿a dónde va? ¿A dónde conecta? ¿A dónde tú crees que él conecta toda la tubería y todas las cosas de su drenaje del edificio? Lo conecta al contén, o sea, lo lleva hasta ahí, hasta un momento, ¿verdad? Sí. Que el agua del techo caiga ahí en el contén. Pero ¿hacia dónde va esa agua? Bueno, es que el ayuntamiento no limpia, los ayuntamientos no limpian. No hay un sistema de recogida de basura adecuada. No hay una orientación a la población dominicana sobre eso. También la irresponsabilidad ciudadana que tira la basura donde quiera. Ahí yo iba. Es una meta de varias patas. Hay varios letreros, hay varios letreros de aquí no se tire basura y debajo del letrero está la montaña de basura. La verdad es que si se hicieran más campañas de concientización, de organización, y voy a decir lo que unirme al comentario de Linares. La verdad es que aquí debe haber más consecuencias para la gente que tire basura en la calle, como conocemos en otros países que también existe. La verdad, y estoy de acuerdo con lo que decía Ronnie, es que esto a nivel político tal vez no cause mucho ruido, y por eso nuestros alcaldes y nuestras autoridades, exacto, y nuestras autoridades pues no le prestan mucha atención al drenaje pluvial, porque representa muchos gastos. Y la verdad es que es una cuestión que no es de infraestructura, no se ve. Y ahí termino el comentario, Linares, con el asunto del semáforo pluvial. Si hay una zona que ya se sabe que un vehículo, si se metió por ahí después que cayeron 2 gotas de agua, se va a inundar, el que no es de la zona, que quizás piensa que esa calle está recta, que no hay un badén grande ahí donde se va a quedar, ese semaforito le puede ayudar bastante, sobre todo, señores, porque hay una realidad, aparte del problema del drenaje, porque en el polígono central, el dinero que se va ahí, señores, se lleva 2 o 3 presupuestos de la República, es mucho dinero, según dicen expertos. Ronnie, ahora bien, a nivel de comunidades, terminando la idea, señor coordinador, a nivel de los barrios, el problema requiere menos inversión. Yo no sé cómo se justifica que sectores, por ejemplo, como Los Prados, que son sectores exclusivos, ahí hay unas partes, bueno, hay una callecita cerca del club. Ajá, bueno, donde hay una cafetería que venden yaniqueque y el agua se mete literalmente a la altura de las vitrinas. Qué locura. Que le da el pecho a las que venden. En Los Prados, señores. Pero Los Prados es la cuna de eso. Pero Piantini bajando por el Club Paraíso, señores, donde en ese que baja así como en el badén, ahí yo he visto carro hasta el techo. Sí, cada vez que llueve, eso no con las inundaciones. Por eso digo, cada vez que llueve. También en el Paraíso también he visto en Los Prados jornadas grandísimas de las alcaldías limpiando esos lugares. Yo no sé qué tan profundo es que tienen que entrarse las alcaldías, la CAS, INAPA, como mencionaba el coordinador. Sin embargo, la verdad es que yo veo trabajos constantes ahí y sigue inundándose. Bueno, pero lo que pasa es que la zona tuvo un crecimiento desorganizado. Mira, es que no hay, pero mira, es que por lo menos tenemos que decir, mira, tenemos un 2, ahora vamos a llegar al 10, pero a partir de que tenemos algo, tenemos un 1, tenemos un 0.5, tenemos un 0.4, porque esa es la realidad. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Usted compra un solar, por ejemplo, en el ensanche Osama, vamos a la Cámara Civil, a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia. Está en la Presidente Vázquez, casi esquina Duquela, Fernando Duquela. Ahí no hay problema porque esa parte queda bajando, para que ustedes lo entiendan así. Pero si tú cruzas la Venezuela, cruza la Sabana Larga en la misma Presidente Vázquez y quiere irte a conectar a la San Vicente de Paúl, en ese trayecto después de la Sabana Larga, tú tienes ahí que históricamente, llevo más de 20 años viendo eso ahí,
ahí se inunda, que eso no tiene madre. ¿Por qué? Porque ahí, no sé cómo permitieron que se construyera ahí debajo. Ese es prácticamente, eso debió ser ahí un sistema. La CAS debió hacer un sistema de tratamiento de aguas residuales, porque ahí es que declina todo el agua residual. Ahí hay 4 o 5 casas. Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí se inunda todo eso. ¿Quién vive ahí? Y el drenaje pluvial permanentemente nos sirve por aquí, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Tenemos que partir de algo. Tenemos esto, tenemos aquello, tenemos el otro. ¿Ustedes saben por qué? Porque si no lo hacemos así, cada vez que llueve vamos a tener que salir con el corazón en la boca. No, por aquí no cruza. Ronnie decía, semáforos pluviales. Pluviales, pero ¿qué tú haces en la autopista Duarte? En la Luperón, que también en la Luperón. Yo que vivía en Pedro Brán. Después que tú estás ahí ya. Cuando yo vivía en Pedro Brán, yo me quedé aislada por más de una semana varias veces. Ahí lo que hay que buscar una solución definitiva ahí. Pero miren, el tema del cambio climático es más grave aún. Sí. Entre los países que dicen los organismos internacionales que están en peligro, República Dominicana está entre los primeros 10. Entre los primeros 10. Y todos los años aquí hay que gastar una cantidad increíble de dinero para darle mantenimiento a nuestras costas, a nuestros arrecifes, para evitar la degradación de las mismas. O sea que la solución hay que buscarla, pero para ayer. Y que el gobierno tiene que destinar recursos cuantiosos cuando se dan ese tipo, digamos, de catástrofe, porque esa vez que tú calculabas ahí, solamente en materia de obras privadas, más de 8,000 millones, hubo un plan para que esos vehículos, que eran la mayoría, cuyas aseguradoras no cubrían ese tipo de fenómeno, ¿verdad? Por inundación, ese tipo de siniestro, pues se vieron en la necesidad del gobierno de pagar más de 800 millones de pesos para ayudar a las personas a restaurar sus vehículos. Y yo creo que también el mundo, pues sobre todo países como nuestro, que estamos en la ruta de los huracanes, que nos impacta tanto el cambio climático, hay que reorientar ese gasto que está destinado para eso, porque en nuestro presupuesto hay una partida importante, pero que en el año, todavía esta fecha, tú ves que la ejecución es demasiado baja. Y destinarlo precisamente, aunque sea hacer un plan por etapa, para el drenaje, porque ¿qué es lo que estamos viendo? De que hoy por hoy la cantidad de agua que se tomaba un mes para caer, te cae en 4, 5, 6 horas, en un día, 2 días, y por una lógica, yo puedo tirar una gota de agua ahí y durar un mes tirándola y no me va a hacer una inundación. Ahora, si yo tiro un tanque de agua en ese centro, entonces sí se va a sentir. ¿Por qué? Porque cayeron esas precipitaciones en un lapso de tiempo mucho más corto. O sea, y constante. Y de manera constante. O sea, que el cambio climático, como dice Abril, es una cosa que hay que ponerle atención, pero para allá por las terribles consecuencias, señores, que tiene en nuestra comunidad. Que esto es en vivo, estamos haciendo más señas con tráfico, con el aire, la vaina, porque aquí se quejan cuando no hay, entonces se quejan cuando hay. No, ustedes van a tener que comprarme abrigo para yo venir aquí, porque es un congelador. Sí, Giovanni. Y ahí queda bien. Sí. Es importante Usted se recuerda, Ronnie, que ella se quejaba mucho, ¿verdad? No, lo que se quejaban aquí, el menopáusico aquí es usted, y me excusa. Yo siempre tengo frío. Qué barbaridad. Es importante escuchar los comentarios. ¿Qué dice un televidente? Que tienen que preocuparse por el mantenimiento de las obras, el deterioro. Es una labor, se puede decir, conjunta, señores. Como dice Abril, los ciudadanos tienen una cuota de responsabilidad, las autoridades, pero al final tenemos que empezar con algo, aunque sea, señor. Sí. Pero partir del 0.5. Ok, tenemos un 0.5 del territorio nacional o del Gran Santo Domingo resuelto. O sea, aquí queremos una carretera, pero lamentablemente hay un grupo que no verifica, y lo digo así porque cuando tú coges la carretera Duarte y tú ves que se inunda un pedazo de la carretera Duarte, tú dices, pero ¿y con qué criterio fue que se hizo esto? Aquí mandaba un puente, o aquí mandaba un desnivel, o aquí mandaba esto, un paso. O sea, y usted no lo ve. Miren, es que el drenaje, es que la limpieza como tal, y hay que dedicarle tiempo, aunque mucha gente crea que esto no es importante. Hay que dedicarle tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Abril va a un dealer y lleva el poco ahorro que tiene y compra un vehículo, ya que precisamente por el cambio climático a los vehículos le han bajado peso. Aquí es una cosa misteriosa. ¿Y combustión? Porque sí, combustión, pero ¿qué pasa? Tú compras hoy una Ford, por ejemplo, una Ford Explorer
del año 2024 y no tiene el mismo peso que tenía una Ford Explorer del año 2008. Pero la patana que te cruza por el lado tiene el mismo peso, o quizás más. O sea, es un asunto que hasta mundialmente en Alemania hay una discusión amplia sobre eso. Le queremos bajar el peso a los vehículos, pero no queremos bajarle no podemos bajarle el peso a los grandes camiones y a las grandes patanas que nos cruzan para el transporte de las empresas. En Alemania y en Francia. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando usted compra su vehículo con tanto esfuerzo, vehículo que en la gran mayoría todo ya es eléctrico, una parte electromecánico, entonces tú cruzas por una vaina llena de agua, y resulta que el sensor de los vidrios se te dañó. Y resulta, ¿para dónde tú coges? Para el repuesto, a cambiar. Entonces, cuando no se aprenda, hasta que no se aprenda a buscar la mejoría de la gente, no vamos a entender como sociedad lo que está ocurriendo. Pero señores, otro tema interesante. Hace unos meses o unos años atrás, el Acuario Nacional fue anunciado. En el acuario fue anunciada una remodelación amplia de esas obras que también están paralizadas en este gobierno, naturales. El acuario es un espacio vital para que la familia del Gran Santo Domingo y de lugares cercanos al Gran Santo Domingo vayan y le visiten. Las escuelas públicas, los colegios privados, las escuelas cercanas. Yo he visto gente cuando me tocaba hacer una excursión allí, he visto gente desde Boca Chica, desde San Pedro de Macorís, visitando el Acuario Nacional del distrito. La pérdida que tiene la familia dominicana, porque el Acuario Nacional está en una zona que pudiéramos decir que el Ministerio de Turismo ha recuperado, pero lo ha recuperado para un grupo de bebés romos. Sí, es verdad, para un grupo de bebés. Hay gente que va allí con sus hijos, con su familia, pero ahí también se mueve un comercio de bebidas alcohólicas, porque este pueblo está bebiendo de jueves a domingo, de jueves a lunes, prácticamente está bebiendo todos los días porque hay que tenerlo entretenido. Entonces, señores, producto de todo eso, se necesita el Acuario Nacional. Y el gobierno, no sé qué diablo es lo que pasa, que está paralizado, Joyce, en el día de hoy. Y eso al único que perjudica es al gobierno central y por ende a la familia dominicana. Mira, el acuario es una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente y sí. Recuerdo cuando estaba Orlando Jorge Mera que hablamos sobre ese tema, porque la verdad era parte de su preocupación recuperar el Acuario Nacional a lo que conocemos nosotros que íbamos cuando chiquitos a hacer excursiones para allá. Y la verdad es que ahora está en un flagrante deterioro. De hecho, la periodista Nuria Piera le hizo una investigación en un momento por unas nóminas abultadas que habían ahí. Le costó el cargo a la encargada. Y por unas malversaciones que habían allí también. La verdad es que el Acuario Nacional, repito, nacional, es un patrimonio de nuestro país. Y no solamente en el Gran Santo Domingo, vienen personas desde Barahona, vi yo que estaban viniendo personas para ir al Acuario Nacional y se han encontrado entonces con esta sorpresa de un Acuario Nacional que no esté en las mejores condiciones. Lamentablemente se ha dejado en el olvido el Acuario Nacional, parece que Orlando Jorge Mera se lo llevó consigo, el plan de recuperación de este acuario, una pena que no haya continuidad en ese tipo de políticas, un espacio de esparcimiento para la República Dominicana, para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, pero también de conocimiento, es un espacio pedagógico por demás, y es lamentable que el deterioro vaya cada vez en peor. El acuario está funcionando actualmente. Recuerden que luego de un tiempo largo de remodelación se reabrió el año pasado y hubo una inversión ahí de la Fundación Banreservas como de 93 millones de pesos. Sin embargo, es una segunda etapa lo que está lento. Creo que es la parte que tiene que ver con el túnel. Eso iba a decir, etcétera. Es el túnel que no se ha podido terminar porque algún genio cuando hizo el presupuesto no incluyó el emblemático túnel. Creo que fue que lo hicieron por etapa, porque se habla de que una primera etapa se concluyó para darle apertura. Parece que se aceleró luego de todas las
las denuncias, y lo que está lento es la segunda etapa. Es decir, que está funcionando, pero todavía falta fíjense una cosa, señores, culminar esa remodelación. Fíjense una cosa, señores, 93 millones de pesos. Vamos a suponer que sean 500. El acuario debe llevarse 200, 300 millones de pesos. Porque es que el niño cuando va al Acuario Nacional, el niño aprende. Sí. El niño aprende, el joven aprende de todo lo que hay ahí. ¿A quién le hace daño eso? ¿A quién le hace daño que tengamos un Acuario Nacional, totalmente equipado con todo? Señores, bueno, lo que pasa es que si tú vas a la plaza privada, por ejemplo, tú vas, y voy a mencionar una, Sanville, tú te metes a un acuario privado. Y entonces ahí tú tienes que pagar. Sí. Entonces, esas son de las disparidades del Estado Dominicano. 500, 600 pesos y cuidado. Y cuidado. Entonces, ahí tú ves un show, claro, privado. ¿Dónde está la enseñanza pública? ¿Cuántos jóvenes quieren estudiar lo que es la fauna marina? ¿Cuántos jóvenes quieren estudiar veterinaria? ¿Cuántos jóvenes les gusta el campo? ¿A cuántos jóvenes les gusta? Tenemos que provocar el regreso a eso, el regreso del joven al campo dominicano, para no propiciar tanta pobreza y tanta miseria, para que las empresas de banano, para que las empresas exportadoras no la cojan para narcotráfico, por Dios, porque tenemos una juventud abandonada. Entonces, ¿a quién le hace daño que el Acuario Nacional esté resuelto? A nadie. Ahora tú cruzas por la Avenida España, bueno, ahora porque está lloviendo, ¿me entiende? Pero usted cruza en seco del jueves al domingo y ahí hay una beventina permanente. Sin embargo, el acuario permanece prácticamente cerrado. ¿Qué es lo que me duele, señores? La degradación social de este país ha llegado a niveles nunca vistos. Quien les habla, cuando estuve estudiando en el colegio, un colegio privado, recuerdo que nos llevaban al acuario. Todo eso era... Todos los años teníamos que visitar el acuario, porque quien construye el acuario, ¿quién fue? Joaquín Balaguer, que con luces y sombras siempre apostó. Que aunque a Joyce le duela, tenía un concepto del medio ambiente amplio. Claro. Porque ahí están los parques. Es también el parque. ¿Y por qué tiene que dolerme? Bueno, te duele porque tú gritas de una vez. Quiero ir más allá. Balaguer siempre pensó más allá de la curva. El padre del medio ambiente. El padre del medio ambiente. Es doloroso, señores, que hoy en día... Junto a Juan Pablo Duarte lo vamos a poner. ¿Quién tenía razón entonces la mesa? Que es una contradicción. Gritó de una vez. Que es una contradicción, señores, y ahí favorezco la posición de nuestro querido amigo Rafael Linares Guerrero. Señores, cuando a mí me toca viajar para el este, que muchas veces uno coge la avenida España para los tapones, sí, y nosotros encontramos esta avenida llena de borrachones, así es que tenemos que decir, de un lado amanecen todas esas botellas de alcohol, y uno dice, señores, hablan que hay degradación social. Ahí está la degradación social. Ahora están ustedes en contra. Ahí está la degradación social de este país. Ok, pero no con desorden. No le abren arriba porque no podemos tomar alcohol, la beventina, el desorden. De un lado, señores, tenemos que recatar los espacios como dice nuestro compañero José Ariel, el medio ambiente, el Acuario Nacional. No es justo, señores, que sigamos viviendo una sociedad de libertinaje y que no exista una misión de rescatar estos espacios que se convierten en un fortalecimiento para las instituciones, para nuestra sociedad. El órgano más importante de este país es la familia. ¿Cómo vamos a rescatar la familia si no estamos enviando el ejemplo como actores? Hoy me dice un cliente, amigo mío y hermano mío, me dice, yo estoy como cuando yo vivía en María Auxiliadora. Wow. Digo, ¿cómo? Yo vivía en una casa que no tenía parqueo y yo tenía que ir de 6 de la mañana, entre 6 a 7, a sacar el carro del garaje porque
y parquearlo frente a mi casa. Entonces tenía que acostarme a las 9, 10 de la noche y llevar el vehículo también. Y ¿por qué tú estás así? Dice, porque yo vivo en un edificio que cada vez que llueve, yo tengo que sacarlo a las 6 de la mañana huyendo, o antes que llueva, a 3 o 4 esquinas de mi casa, para que pueda resolver para que no se me inunde mi vehículo. Dios que mío. yo pago 60,000 pesos. Oye lo que me dice. ¿Por qué digo esto, Giovanni? Porque si tú te vas de la Avenida España y te sube un poquito al Parque del Este, de lado y lado, que es una zona que no se inunda, pero es una zona totalmente abandonada. Totalmente abandonada. Y ahí eso se presta para cualquier cosa. Así como hablábamos de la seguridad en cuanto a las lluvias, también tenemos que hablar de la seguridad perimetral. Ahí yo veo poco patrullaje, veo poca presencia policial. ¿Por qué? Porque la policía no tiene tantos efectivos también para resolver ese problema. Usted cruza el Faro a Colón. Señor, ¿usted sabe qué monumento es el Faro a Colón? Ese es otro monumento histórico de nuestra realidad histórica, abandonado prácticamente. ¿Y por qué digo abandonado? Bueno, usted coge la parte norte del Faro a Colón, Ronnie, usted va y vamos a hacer un reportaje. Y no diga que eso lo acaban de rescatar, la alcaldía de Santo Domingo. Yo te pido que vayamos todos juntos a la parte norte de ese Faro a Colón, que es la que bordea, esa pista que bordea ese Faro a Colón, señores, que es un pulmón nacional del Gran Santo Domingo, totalmente abandonada. ¿En qué se reduce eso? Bueno, ahí tiran gomas viejas, hay un supuesto, todo está abandonado, señores, ahí. Y ahí no se sabe entonces cuándo es el ayuntamiento, cuándo es el Ministerio de Cultura.